A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, En the aquellos children of días, desde Israel el monte set out Hor, on the Red se Sea road. encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Verbum Domini. Oh Lord, Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. El Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Quien lo encuentra vive para siempre. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to the Pharisees, En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán but you will die y in morirán your sin. por sus pecados. Where I'm going, Donde yo voy, cannot come. no pueden venir ustedes. So the Jews said, Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes? He said to them, Y él continuaba: you belong ustedes to what son is de aquí below. abajo, I belong to what yo is soy above. de allá arriba. You belong to this Ustedes son de este mundo, but I do not yo no belong soy to this de este world. mundo. That is why Con I razón told you les he dicho that you que will die in morirán your sin. por sus pecados. For if you do not Pues believe si that no I creen am, que yo soy, you will die in your morirán sins. por sus pecados.
So they said to him, Ellos le "Who decían, are you?" ¿quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les contestó, "What I told you después de from todo, the beginning. ¿para qué seguir I hablándoles? have much to say about Podría you decir y in condenar condemnation, muchas cosas en ustedes, but the one who sent pero me, el que me envió es veraz, and what I y heard yo from him, comunico I al tell mundo the world." lo que he aprendido de They él. did not realize Ellos no that he was comprendieron speaking que to les them hablaba del about the Padre. Father. So Jesus said to them, Y entonces "When dijo you Jesús, see the Son of cuando Man levanten al Hijo del when you Hombre, lift up the Son of Man, sabrán then you will realize que yo soy that I am, y que and that I do no nothing hago nada on my por mi own, cuenta, but I say sino only que what the hablo Father como el taught me. Padre me ha The enseñado. one who sent me El que me is with me. envió está conmigo. He has not left No me me ha dejado solo, because I porque always yo hago do what is siempre pleasing lo to que him. le agrada. Because he spoke Cuando les this way, exponía esto, many came to muchos believe in him. creyeron en él. Verbum Domini. This conversation Esta conversación que el Señor is tiene part of en el this templo same discourse es that parte began in del chapter mismo 7. discurso que He was empezó en in el capítulo Jerusalem 7. for the Él Feast estaba of en Jerusalén Tabernacles, para la one of fiesta the de los three tabernáculos, great pilgrimage uno de feasts, las along with tres grandes Passover festividades in de the spring peregrinaje junto con la and Pascua en la Pentecost primavera in y el late spring. Pentecostés a finales de la And primavera. this occurs in the Y autumn. esto We ocurre en have otoño. the Day of Atonement and then Tenemos el Tabernacles. día de expiación y it's luego one of the tabernáculos, greatest feasts y es in una de las Judaism. grandes fiestas And del judaísmo. As he speaks, Y cuando él habla, sections, estas secciones tal vez indicando que está en diferentes tiempos, en lugar de un solo discurso largo, sino en diferentes ocasiones, that St. John marks y off. San Juan lo diferencia. In this, Pero makes en very esto, important él hace elements clear. claros unos Well, he elementos says, muy "I'm going importantes. away, and you Él look for me, dice, but you will die in your sin." yo me iré y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Of thought. Es una conexión de ideas bastante That interesante. they are in Ellos this worldly, demuestran que son mentality. mundanos, que tienen una mentalidad Because del they say, "Oh, mundo, is he gonna kill porque himself?" dicen, oh, ¿se Now, va a suicide suicidar? is a Ahora, serious sin. el suicidio es We un can't pecado do grave. that because No we podemos didn't hacerlo, give ourselves porque our own lives, and we can't take no it nos away. debemos a nosotros mismos la So vida y no podemos they quitarla. can perceive Así que his ellos statement pueden through percibir their su own afirmación a sinful través assumptions de sus propias about suposiciones suicide. pecaminosas acerca del And they're suicidio. missing the point. No están Well, entendiendo el in some mensaje. ways, they're missing De his algunas point, formas, but they're no proving entienden el his mensaje de él, pero and están that sin blocks evidenciando out el mensaje de él. their capacity El to pecado understand him. This les is quita la something very capacidad de important entender a to Cristo. understand about Es muy life in importante general. entender esto acerca de la There's vida an en old general. Latin statement, Existe quid una quid afirmación recipitur, antigua, secundum quid precepitur, recipitur. domoris presentur, Whatever recipitur. is received, latín, received lo que is se received recibe according to the ability se percibe or mode según la of the capacidad perceiver. del que lo percibe. You see through a Uno lens. ve a All of us través de un lente. have Todos different nosotros lenses tenemos through which diferentes we lentes a look at través the de world. los que We miramos el filter mundo. certain things Filtramos out and ciertas certain cosas things in. para que entren y para, And repetimos, entrar A significant ciertas cosas of no. maturity Es una is parte learning importante how de la to madurez, filter permitir in more data and more que important entre data. información In más our world importante today, it's y dejar afuera la que es opting menos for importante. bits of Nuestro data mundo actual prefiere and not looking for the dejar overall entrar pattern. pedacitos de información That's y why no there are mirar game shows that el modelo if you know a general. certain Por eso en los point, programas concursos, si or uno there are games conoce like Trivial Pursuits and cierto such, detalle you know certain pequeño o points ciertos juegos de of tablero, si uno fact. conoce cierto detalle pequeño But de the información, capacity to pull the uno facts puede ganar, together pero la in a capacidad de wise poder way
vincular toda esta información de una manera útil a menudo no existe. Y a menudo, incluso en el sistema educativo, vemos que tratan de enseñar datos sin enseñar cómo extraer el sentido. Y en parte ese es el mensaje del Señor. Es importante aprender datos, por supuesto. Necesitamos información, por seguro. Pero también estamos llamados y tenemos la capacidad para pensar y pensar claramente. Pero uno de los argumentos que presenta el Señor aquí es que nuestra predisposición al pecado filtra la bondad y la deja fuera. Y se vuelve muy difícil para personas que suponen que el comportamiento pecaminoso está bien. El comportamiento pecaminoso es normativo. Es difícil para ellos entender cualquier cosa que sea virtuosa. Recuerdo en los años 80, el Papa San Juan Pablo dijo: los esposos no deben sentir lujuria por sus esposas. La gente se puso a protestar, decían: oh, él ha sido célibe demasiado tiempo. Y no entendían que ellos estaban excluyendo cualquier tipo de relación a través de su propia perspectiva egoísta y lujuriosa. Algunas de las pocas personas que entendieron el mensaje fueron los feministas, porque entendieron que no querían ser utilizados, no querían ser objetos. Eso es lo que hace la lujuria. Pero la gente que solamente era capaz de ver a otras personas como objetos para su propio uso, pensaban que él era absurdo. No entendieron el mensaje. Y de forma similar, estas personas aquí en las Escrituras no entienden lo que Cristo dice acerca de marcharse. Él está hablando de irse. Ellos entienden que Él está hablando de la muerte, pero solo son capaces de filtrar esa afirmación a través de un acto pecaminoso, o sea, el suicidio. Y en ese momento Jesús les responde, les dice, saying exactly my point, or I'm saying his point, you belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, I do not belong to this pertenecen a world. este mundo, yo no pertenezco a este mundo. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Cuando él utiliza la palabra mundo, hay un par de palabras para esa palabra en griego. Está la palabra cosmos, que es la palabra que a veces utiliza. La palabra cosmos en griego significa la belleza de este mundo. De ahí sacamos la palabra cosmético. Está relacionado con la belleza. Y el cosmos es algo muy hermoso. Por eso es que lo estudiamos. Es fascinante, es curioso. Hay gente que ha estado estudiando el cosmos desde que tenemos historia. Pero también tenemos otra palabra, eón, que se refiere a este mundo como algo que es perecedero. Por eso, cuando hablamos de mundo eterno en el credo, en ese momento estamos hablándonos de el tiempo sin final, porque incluso la palabra en inglés mundo significaba eternidad o tiempo. Y ese aspecto del mundo es perecedero. Cuando él utiliza la palabra mundo aquí, significa ese grupo de suposiciones culturales en las que vivimos y de muchas maneras somos como peces en el agua. Suponemos que este entorno es lo único que hay. Es únicamente cuando el pez es pescado y sacado del agua que dice, oh, aquí no me gusta, en el agua estoy mejor, y luego se dan cuenta de la diferencia entre el agua y el aire. Pero el pez simplemente supone la existencia solamente del agua en el mundo, y nosotros vivimos suponiendo
las ideas del mundo en el que vivimos. Y muchas de esas ideas son muy pecaminosas. Por eso, una de las tres malas influencias sobre nosotros es el mundo, junto con el yo. El yo que quiere todo. De ahí sale la lujuria. Es utilizar a otras personas para mí, en lugar de tratarlos con dignidad, con la dignidad que tienen esas personas inherentemente, que es algo inviolable. Y el mundo es un grupo de suposiciones culturales que la gente comparte entre ellos, que hace que se pongan, por supuesto, todos son egoístas, todos estamos buscando lo mejor para nosotros. Changes in those worldly assumptions. See, this is a moving target. Ese es un blanco móvil. Cuando uno lidia con el mundo, ellos tienen su propio grupo de valores y cambian constantemente. De manera que lo que es popular en cierto momento, o como ahora decimos, lo que es políticamente correcto, es un blanco móvil. Porque los intereses políticos de las personas que utilizan la manipulación emocional para hacernos cambiar de opinión sobre diferentes temas políticos, cambian una y otra vez lo que les beneficia en lo referente al poder. Había una época en que asegurarse que la dignidad de la mujer fuese protegida era un valor político muy políticamente correcto. Ahora no tanto. Tenemos que preocuparnos más de los inmigrantes. Eso es más importante. Así que es posible que los inmigrantes le hagan daño a las mujeres. Pero tenemos que defender a los inmigrantes. Es un grupo de normas constantemente cambiante. Por eso G.K. Chesterton tenía esa maravillosa expresión. Aquel que se casa con el espíritu del mundo pronto se encuentra viudo, porque el mundo todo el tiempo cambia sus ideas y sus nociones políticamente correctas, dependiendo del que esté en el poder y de cómo creen que puedan mantener el poder o adquirirlo, o cómo pueden mantener y obtener más dinero, lo que sea. Por eso usualmente el calentamiento global, no, eso no funciona. Tratemos el cambio climático. Y lo cambiarán otra vez. As their own political power meets that I'm going to be the savior of the en la world búsqueda de su propio poder político, diciendo, yo voy a ser el salvador del mundo al cambiar el clima. Pongan atención en ese tema cuando sea el Día de la Tierra, más adelante en este mes. Los puritanos no pueden utilizar electricidad o esas cosas porque afecta al medio ambiente. Esas son las cosas que yo elijo hacer. The stuff that you're doing is messing up the environment, and Mataré that also is a changing presionado porque lo que están haciendo está cambiando el medio ambiente. Esa es una noción cambiante constantemente y el mundo hace eso constantemente. Lo vemos de muchas formas. Por ejemplo, cuando la señora Pelosi dijo que tenemos que incluir el aborto y las pastillas anticonceptivas en la ley de la salud. Miren el dinero que vamos a ahorrarnos. Es el mismo tema detrás de las personas que el día de hoy promueven el suicidio ayudado. Promueven la eutanasia. ¿Por qué? Porque el primer año de vida es el segundo más caro en la vida. El más caro es el último año de vida y quieren ahorrar dinero. Dicen, está bien, te vamos a ayudar a que te mates, a que te suicides. Y no te va a hacer daño. Por supuesto, hasta que lleguen al infierno, porque uno no puede quitarse la vida sin impunidad. Pero dicen, la transición va a ser indolora. Ahí tenemos ese sistema mundano constantemente cambiante. Por eso Cristo, quien se identifica a sí mismo en unos pocos capítulos más como el camino y la vida y la verdad, Él
personifica la verdad. Por eso es que Él no pertenece a este mundo. Él insiste que Él es la verdad absoluta personificada. Y Él no va a ser una balanza que se mueve. Él va a ser alguien que es claro y absoluto en lo que enseña. Y eso también es la razón por la que Él hace esa acusación. Él dice, les digo que ustedes mueren en sus pecados. Él dice lo mismo que Dios le dijo a Ezequiel que le dijera al pueblo. Él ha permanecido fiel a su aspecto profético de su ministerio. Recuerdan que a Ezequiel se le dijo, si ellos mueren en sus pecados, es la responsabilidad de ellos, es el pecado de ellos, pero si tú no los adviertes, yo te haré responsable también. Cristo dice eso. Y aquí tenemos uno de los elementos importantes para nosotros. Yo les digo esto para que ustedes crean que yo soy, que ustedes creen que yo soy. Entonces serán salvados de sus pecados. En otras palabras, su fe en la divinidad de Cristo, esa expresión, yo soy, es una referencia al Éxodo 3:14, cuando Moisés dice, yo no puedo obrar por ti, ni siquiera sé tu nombre. Recuerdan que él no quiere realizar el ministerio profético ni ser mediador para Israel. No sé tu nombre, así que Dios le dice, diles que yo soy, te manda. Aquí Cristo dice, si ustedes llegan a creer que yo soy, entonces quedarán libres de sus pecados. Y más aún, Él incluye otro nivel de claridad. Él dice, cuando eleven el Hijo del Hombre, Él no va a cometer suicidio. Ustedes me van a matar. Ustedes me van a ejecutar. Y eso se menciona anteriormente en San Juan capítulo 3, cuando dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Por eso tenemos esa lectura del libro de los Números. Esa serpiente levantada en el árbol era fue señal de Cristo. El símbolo de Cristo, uno de los dos símbolos en la Biblia que aplican tanto a Cristo como a Satanás. A Satanás se le llama la serpiente antigua, pero Cristo también se compara a sí mismo con esa serpiente en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el antídoto. Es la teoría de la salvación por antídoto. Cuando uno toma antídoto, ¿uno qué hace? Uno toma la forma muerta de la enfermedad y la inyecta para que uno quede inoculado contra las formas vivas de la enfermedad. Solían darnos polio muerto, creo que lo han cambiado un poquito ahora, lo han mejorado, pero cuando teníamos la vacuna original en los años 50 era polio muerto, lo que nos inoculaba en contra del polio. Así que, igual con la serpiente muerta, con la serpiente de bronce, en el caso del desierto, es lo que nos inocula contra la mordedura de la serpiente. La muerte de Cristo en la cruz nos inocula contra el pecado para que aquel que fue libre del pecado nos inocule contra la mordedura de la serpiente. Igual como pasó con la serpiente de bronce. Se recordarán, la serpiente no era una serpiente enroscada. Una serpiente enroscada es la que está lista para atacar. Se enroscan para poder saltar y atacar. Esa es una serpiente estirada, es una serpiente que está huyendo. Cuando uno pone una serpiente estirada en un árbol, luce como una cruz. Y eso es lo que está pasando ahí. Y si uno llega a entender que Cristo crucificado es Dios, exactamente como hemos de escuchar cuando leamos la Pasión el domingo de Ramos, que el centurión llegó a entender verdaderamente este es el Hijo de Dios. Precisamente cuando Cristo muere, allá es cuando es reconocido como Hijo de Dios. De la misma forma, nosotros hemos de hacer lo mismo y mirar con fe
Y entonces, al creer en el que murió por nuestros pecados, quedaremos inoculados contra el poder del pecado y el sistema del mundo. Esa es la labor que Él nos presenta. Él hace esto no porque Él esté tomando la iniciativa de ser crucificado, no porque Él quiera cometer suicidio, sino más bien, incluso Cristo, Dios hecho hombre, el Verbo hecho carne, incluso Él obedece al Padre y hace todo lo que el Padre le dice. Igual con nosotros. Y lo que el Padre nos dice es lo que Jesús dice aquí. Crean en aquel que está crucificado para que venzamos nuestras presuposiciones basadas en el mundo, nuestras presuposiciones de pecado y egoísmo, esas presuposiciones que provienen del diablo y toda otra forma de maldad, y aceptemos las afirmaciones de la verdad de Dios hecho hombre, del camino de vida de Dios que lleva a la vida eterna, para que podamos estar con Él.